Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Cada emisión los saluda su amigo José Ángel Alarcón Cos. Cada emisión siempre estoy muy bien acompañado por... Mónica Rubalcaba, que estoy muy contenta de saludarlos esta semana. Y como ven, hoy tenemos un invitado bastante especial, tal vez lo recordarán en otras emisiones, Fray Jesús Sánchez. Pues buenas tardes a todos, gracias profe Mónica, gracias profe Cos por esta invitación y pues sí, gracias a Dios que nos volvemos a encontrar en este espacio. Para mí es un gusto nuevamente poder compartir alguna reflexión con ustedes y hoy en especial, que es un tema, podría decir netamente agustiniano, entonces muchas gracias por la invitación. También lo recordarán que nos ha acompañado en otros programas, especial de Navidad, de Cuaresma, de acuerdo a la visión agustiniana. Y también les compartimos la buena nueva que Fray Jesús Sánchez es nuestro nuevo rector aquí en este Centro de Estudios Agustiniano, Fray Andrés de Urdaneta. Pues enhorabuena, Fray Jesús, felicidades. Muchas gracias, profe. Pues efectivamente, pues el Señor me ha permitido prestar mi servicio en la rectoría de este CEAFADU, ¿no? Como es mejor conocido este centro de estudios. Y bueno, la verdad es que estoy muy agradecido porque puedo contar con personas tan valiosas como usted y como la maestra Moni, que me han estado acompañando, lo digo sinceramente, en este nuevo andar mío, en esta nueva experiencia. Así que muchas gracias. Aprovecho también para agradecerles. Felicidades de nueva cuenta. Y pues sin duda este tema de hoy es totalmente agustiniano. Gracias a ellos tenemos pues estos matices en estas festividades. También aprovechamos para comentarles que nos encontramos aquí en el edificio central, en el edificio de Rectoría, precisamente del Centro de Estudios Agustiniano Fray Andrés de Urdaneta. Como vemos pues acompañados por nuestra Madre del Cielo. Y vamos a ir cambiando de escenarios para que ustedes alcancen a ver lo bonito que quedó aquí el edificio con el nacimiento que Fray Ubaldo nos hizo favor de disponer todo esto y queremos compartirlo con ustedes porque ahora está muy bonito. Sí, así es, la verdad es que le damos gracias a Fray Ubaldo, que nos ha permitido pues este set tan hermoso, ¿no? Aquí con nuestra Madre la Virgen de Guadalupe, aquí atrás San Juan Diego, ¿no? El arbolito de Navidad, el nacimiento. Entonces ojalá pues, también por ustedes puedan, los que están en casita, disfrutar de esta hermosa significación, que bueno, en épocas navideñas no podía faltar. Pues así es, entonces vamos a entrar en materia, que el tiempo es corto y pues ya totalmente entrados en este tiempo ya de las posadas. ¿Qué nos puede decir Fray Jesús sobre esta relación, las posadas y la orden de los agustinos? Pues no quiero pecar de soberbio, ¿no? Sino habiendo sido mis hermanos los que justamente sin los frailes agustinos no existirían nuestros actores posadas. Lo tengo que decir de esa manera. Fueron los frailes agustinos en el siglo XVI quienes empezaron, ¿no? Lo vamos a ver poco a poco, estas actividades que con el tiempo se fueron convirtiendo en lo que conocemos como las actuales posadas. Y quisiera primeramente recalcar que el objetivo de las posadas, hay que recordar que son 9 días antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo de las posadas es recordar los 9 meses que María pues tuvo en su seno a nuestro Señor Jesucristo y acompañarla, ¿no? En este trayecto final, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, acompañarla en ese trayecto final, un trayecto, veremos, de vicisitudes, un trayecto de dificultades, pero con la ayuda, con la gracia de Dios y con la ayuda de muchas personas que estuvieron en su camino, nuestro Señor Jesucristo pudo venir a este mundo. Pero ya entrando en materia, es súper interesante cómo se nacieron las posadas. Quiero primeramente que tengamos en cuenta que los frailes agustinos, y no solamente los frailes agustinos, todos los misioneros en general, que llegaron a lo que ahora es el continente americano, pues tenían ya obviamente su cultura, tenían su lengua, tenían obviamente el cristianismo ya como religión, y del otro lado pues tenemos a todos los pueblos que llamamos ahora originarios, ¿no? Que tenían igualmente sus festividades, que tenían su manera de ver el mundo, su propia cosmogonía, que tenían sus dioses
y poder hacer este encuentro pacífico, tengo que decir de esa manera, entre estos dos mundos, fue un reto sin precedentes. Quisiera hablar por parte de los frailes agustinos, que justamente ellos ya, creyendo en el Señor Jesucristo, ya festejaban la Navidad el 25 de diciembre. Y no porque el 25 de diciembre, hay que echar un poquito de pasos para atrás en la historia, no porque el 25 de diciembre realmente naciera nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que con Constantino, cuando la religión católica es puesta como la religión oficial del Imperio Romano, se pone sobre una festividad romana que ya existía, la Navidad. Esta festividad romana tenía que ver con el solsticio de invierno, es decir, cuando en el invierno justamente el sol, la luz del sol empieza a ser cada vez más grande, ¿no? Hasta que llega un momento en el que hay más horas de la luz del sol que de la noche. Este día preciso, era aproximadamente a mediados de diciembre, se le conocía como la festividad del sol invicto. Y puesto que la Escritura llama a nuestro Señor Jesucristo el sol que nace de lo alto, al momento en que se pone la religión católica como la religión oficial del imperio, se pone el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en esta festividad del solsticio de invierno. Es así que la Navidad, poco a poco, después para no estarla moviendo, se quedó el 25 de diciembre y por eso festejamos el 25 de diciembre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Más bien simbolizamos justamente este sol que nace de lo alto el 25 de diciembre. Esta es la fiesta que los romanos ya celebraban desde el 333. Por otro lado, aquí las culturas originarias, específicamente los mexicas, también ya tenían fiestas en lo que hoy conocemos como el mes de diciembre, y tenían dos festividades. La primera era la festividad de Quetzalcóatl, el sol viejo, que justamente por ser el sol viejo se acababa con, coincidentemente, con esta celebración del equinoccio de invierno. Es decir, el sol viejo, su fiesta era la última noche antes de que fuera el equinoccio de invierno. Esta es la festividad de Quetzalcóatl, una festividad muy, muy grande. Había grandes fiestas, el 24 y el 25 eran grandes fiestas, había fuego en las explanadas de los templos, y también por esas festividades, según el calendario mexica, había otro grande periodo de fiestas, que era del 6 al 26 de diciembre. Y aquí, en esta festividad que duraba tantos días, también era de una deidad, ¿no? De manera que cuando llegan los misioneros, pues ven que ya los mexicas festejaban, ¿no?, en el calendario astronómico el nacimiento del sol. Y utilizando los elementos propios de la cultura mexica, empiezan poco a poco, ¿no?, a inculcarles que nuestro Señor Jesucristo, el sol que nace de lo alto, pues es alguien muchísimo más importante que sus deidades. En este sentido, fue que los frailes agustinos, echando mano, ¿no?, de las artes, y ahorita lo vamos a ver, empiezan a inculturizar el Evangelio, ¿no? Hasta este punto, justamente, es cuando los frailes, en el siglo XVI, empiezan a tener esta idea de celebrar 9 misas, llamadas de aguinaldo, en los días previos, en los 9 días previos a la Navidad. Y como les decía, el objetivo era recordar los 9 meses que María tuvo en su seno virginal a nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que pudieran parecer muchos datos históricos, que tal vez sea un poco mucha información, pero quiero justamente poco a poquito ir mezclando, ¿no?, cómo se fueron mezclando ambas culturas, lo que dio posteriormente origen a nuestras culturas. Sin duda también es importante este contexto histórico, este marco histórico, para precisamente poder tener esta certeza y esta realidad. Desafortunadamente existe una leyenda negra, ¿no?, de acuerdo
a la evangelización en estas tierras, que la evangelización, esta leyenda negra nos dice que fue hecha a través de la espada, a través de la violencia, y pues como lo vamos a ver, como lo estamos descubriendo, pues no fue así. Al contrario, fue un verdadero reto donde el ingenio de los frailes agustinos pues salió a relucir y reluce pues hasta el día de hoy. ¿No es así, Moni? Así es, y la importancia, ¿no? De saber realmente de dónde viene todo. De pronto siempre nos pasa, ¿no? Que nos dejamos llevar por todo este brillo de lo que es la Navidad, ¿no? De que queremos los regalos y que los adornos y las decoraciones y demás. Pero perdemos de vista un poco o un mucho el verdadero sentido y la verdadera importancia de estas fiestas. Entonces, por eso está aquí Fray para ayudarnos, ¿no? Y como dice Ángel, como nos acaba de decir Fray, el hacer a un lado todas esas ideas que de repente tenemos y que no son ciertas, ¿no? Porque nada como basarnos en la historia y en la realidad para formar tu propio criterio y entonces sí decirlo, ¿no? Y no dejarnos llevar por ideas. Entonces, Fray, muchas gracias por esto, porque estamos aprendiendo. Sí, justamente quiero comentar cómo eran estas fiestas de Aguinaldo, ¿no? Estas 9 fiestas, estas 9 misas, perdón, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eran misas que se celebraban al alba, ¿no? Cuando obviamente estaba naciendo el sol, para recordar lo que ya dijimos, que Jesucristo es el sol que nace de lo alto. Y también porque obviamente la cultura mexica, el sol tenía un significado muy especial, eso creo que de alguna manera nos queda claro a todos. ¿Qué había después de esas misas? Lo que había era poco a poco lo que después se fue convirtiendo en nuestras posadas. Había rezos que después se convirtieron en el rezo del rosario. Había cantos propios, ¿no? Para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se fueron convirtiendo en los villancicos. Y había, y esto es muy importante, representaciones teatrales con pasajes del Evangelio que tenían que ver con la Navidad. Todo esto para inculturizar a la gente y que fuera, pues obviamente en todos los sentidos, ¿no? Los que tuvieran este nutrimento de qué significaba la buena nueva. Entonces tenían cantos, tenían música, tenían representación teatral, y esto podría parecer poco, pero es un gran trabajo. Primera porque los misioneros, no solamente los agustinos, todos los misioneros tuvieron que aprender la lengua, ¿no? O las lenguas que aquí se hablaban. Posteriormente tuvieron que aprender su cosmogonía, cómo veían ellos el mundo, cómo lo apreciaban, su teología, quiénes eran sus dioses, ¿no? ¿Por qué los adoraban? ¿Cómo los adoraban? Y posteriormente sobre esto, ellos ir creando a través de las artes estos cantos, esta música, estas obras teatrales, para así poder distribuir, para así poder enriquecer a los pueblos originarios con la buena nueva. Entonces, no es un trabajo que, bueno, pues sí, vámonos todos a cantar, ¿no? Vamos todos a hacer algo, ¿no? La verdad es que es un trabajo muy, muy, muy diferente. Digo, ¿a cuántos de nosotros no nos cuesta aprender el inglés, ¿no? O no nos cuesta, pues, aprender alguna lengua. Entonces, imagínense ellos que tenían, pues, que aprender o sí no para poder comunicarse. Entonces, es un gran trabajo lo que hicieron los frailes. Y finalmente, cuando ya se acababan estas representaciones y estos cantos, lo que hacían los frailes era repartir dulces y fruta a las personas que asistían. Entonces, pues bueno, de ahí obviamente nacieron pues, estos famosos aguinaldos, ¿no? Que cuando vamos a pedir posada, una posada, pues nos regalan nuestros aguinaldos. Entonces, fíjense cómo prácticamente todos los elementos, y ahorita vamos a ver un elemento más, que hoy por hoy son parte de nuestras posadas, pues nacieron en estas llamadas misas de aguinaldo. Es muy, muy importante, ¿no? Sin importar la edad, creo que todos estamos esperando este aguinaldo. Y mientras más aguinaldos, mientras más bolsitas podamos tener, pues mejor. Sigue siendo presente esta cuestión de estar compartiendo, que al final de cuentas se trata de eso, ¿no? Que no comparte su aguinaldo pues, con alguien más, ¿no? Además, ese acompañamiento, ¿no? Que al final estamos haciendo a José, a María y a Jesús. Sí, efectivamente, como decía, pues no hay que perder de vista esto, ¿no?
las misas de aguinaldo fueron precisamente creadas en el tenor de acompañar a lo que ahora llamamos los peregrinos, María, José y el niño Jesús, que ya está en el seno de María, no nace, pero ya está en el seno de María, en este peregrinar. Y bueno, se me olvidó comentarles que justamente los dulces y las frutas que repartían los frailes al final de las misas de aguinaldo representaban las gracias, ¿no? Para aquellos que pues se dejan tocar por la palabra de Dios. Entonces fíjense el hermoso significado. Y lo veremos en el siguiente bloque, cómo poco a poco estas misas de aguinaldo tuvieron, ahora sí, éxito de taquilla, ¿no? Por decirlo así, que veremos que hoy por hoy perdura, ¿no? Imagínense, se empezó a finales del siglo XVI, ya estamos en el siglo XXI y seguimos celebrando estas. Y seguiremos festejando también, esa es la realidad, por supuesto, con las medidas sanitarias pertinentes. Vamos a ventilar todos los espacios y pues bien, estamos llegando al final del primer bloque y ahorita les vamos a mostrar otro escenario aquí de este centro de estudios Agustiniano Fray Andrés de Urdaneta. Volvemos enseguida. Pues bien amigos, ya estamos de regreso. Como ven, pues ahora tenemos el árbol de Navidad a nuestras espaldas. Está bien bonito, como yo les dije. De hecho, ya les habíamos comentado que vamos a hacer programas Ángel Fray, en donde vamos a estar mostrando precisamente las instalaciones aquí de CEAFADU para que lo conozcan y vean de lo que tanto les presumimos ayer. Así es, sin duda es un lugar bastante agradable para trabajar. Y sin duda en estos tiempos pues se resalta más, se vive más, ¿no? Es como cuando éramos pequeños y veíamos las luces, nos emocionábamos con las luces, con las esferas, con los reflejos. Entonces pues sin duda es un muy buen lugar para pasar estos días. ¿Right? Claro, pues saben que esta es su casa, profe profe Mónica, saben que esta es su casa, bienvenidos, y pues sí, es bien curioso lo que decía ahorita, quiero hacer este paréntesis porque hace poco vinieron unas personas a pedir informes aquí al colegio y todo, y el niño decía, sí, papá, yo me quiero quedar aquí en la escuela de los parques, decía él, ¿no? Porque hay muchas áreas verdes. Entonces, ojalá también en algún momento podamos hacer alguna emisión justamente desde algunas de las áreas verdes que tenemos. Sería precioso y por favor, hagan honor de invitar. Claro que sí, la invitación está abierta. Ya nos ha acompañado también Fray Ubaldo y Fray Jonathan en alguna otra ocasión, entonces pues invitados están también ustedes, amigos, pues invitados a permanecer aquí con nosotros hablando de las posadas. Así es, justamente. Les comentaba que, pues bueno, fue un fenómeno, obviamente es un fenómeno que se sigue viviendo hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, pero no fue sino hasta el siglo XVI que las posadas salen de los conventos, específicamente obviamente de los conventos agustinianos, y pasan a los barrios y posteriormente a las familias. No sin haber agregado antes un elemento muy característico de las posadas, ya lo dije, que son las piñatas, ¿no? ¿A quién no le gusta aventarse por los luces? ¿A quién no le gusta pegarle a la piñata, no? Yo creo que es uno de los momentos más emotivos de las posadas. Y fue un elemento, puedo decirlo, es un elemento tardío. Las posadas no es algo que haya venido o de Europa o que haya nacido aquí en América. Las piñatas es un elemento propiamente de Oriente. Entonces, ya en Oriente ya existían las piñatas. Aquí, obviamente, dentro del trabajo que decía yo de evangelización, pues tomaron un significado diferente. Y es por eso, y también aquí donde yo quisiera, pues, a todos invitar a recobrar el sentido de las posadas. Las piñatas tradicionales tienen 7 picos. ¿Ustedes saben por qué tienen 7 picos? Sí, en mi caso, sí, Moni. Sí, sí, bueno. Muy Pues, bien. right. Así es, creo que yo también lo sé. Creo que lo sé. Justamente las piñatas tienen 7 picos porque representan los 7 pecados capitales, ¿no? Los pecados más graves que existen. ¿Y que son cuáles? A ver. Y si ustedes me ayudan a decir. Orgullo, la madre de todos los pecados, la pereza, la gula, la lujuria, la envidia, la avaricia. ¿Cuál es el que siempre se me olvida?
Bueno, ahorita lo vamos a decir. Justamente la idea de que la piñata tenga 7 picos significa que son los 7 pecados capitales. Y el hecho de romper la piñata con los ojos vendados significa que quien le está pegando la piñata, a través de la fe, recuerden que la fe es creer aquello en lo que no vemos, a través de la fe, es decir, sin ver, puede romper esta piñata. Es decir, la gracia de Dios, recuerden que la fe es una de las virtudes teologales, es una gracia que nos viene directamente de Dios. A través de la gracia de Dios nosotros podemos romper con el pecado. Y al momento de romper con el pecado, pues bueno, vienen todas esas gracias divinas que son representadas en la fruta y en los dulces que caen en la piñata. Entonces, yo sé que ahora ya está en piñatas del COVID, de muchas cosas, pero bueno, no dejemos, sobre todo como católicos, regresar al sentido original, ¿no? Y explicarle a nuestros niños pequeños cuál es el significado de la piñata. ¿Se vale divertirse? Totalmente, es una realidad. ¿Se vale aprender e informarse? Pues qué mejor. Entonces nos divertimos, nos formamos, aprendemos y nos comemos nuestras golosinas. Entonces es un escenario de ganar, ganar, Moni. Perdón que sea repetitiva, pero es importante dar todo ese significado, ¿no? Entenderlo. Que los más pequeños vean que no nada más es festejar por festejar o hacer la fiesta porque en la cuadra se organizan, ¿no? Sino porque realmente esto tiene un significado y es un significado bastante alentador, ¿no? Porque incluso aquí hubo un retiro de Adviento hace 15 días. Vino el padre Luis Amado, Luis miembro de la Amado comunidad también aquí de FADO. y nos explicaba también eso, ¿no? Que incluso el canto que se hace de dale, 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 es por algo, ¿no? No nada más es porque no la rompiste y te pareces a tu mamá o a tu papá, ¿no? Sino porque realmente eso que usted nos decía, Fray, es saber que con fe lo puedes lograr, que no importa que te equivoques, te puedes levantar, que tienes esa oportunidad de seguir y que precisamente con fe, no importa lo que pase, puedes llegar a terminar con todo eso malo, ¿no? Que de pronto tú pudiste haber hecho. Tienes esa esperanza, tienes tantas cosas, ¿no? Que por tantas razones por las cuales de verdad festejar y no nada más por esa fiesta o por la bebida que te van a dar, ¿no? Entonces, perdón que sea repetitiva, pero creo que sí es importante que expliquemos todas esas razones, esos motivos verdaderos por los cuales hacemos todo esto. Efectivamente, tal como decían los dos, ¿no? Por un lado, y ese era el objetivo de los frailes agustinos, ¿no? Que el evangelio entrara a través de estas cosas tan hermosas, el canto, la música, la piñata, ¿no? Los dulces. Y pues ya, eso ya lo tenemos, ahora lo que hace falta es regresarle ese sentido original y seguir permeando el evangelio en nuestra cultura. No dejemos, justamente, las posadas es algo netamente mexicano, nació aquí en México, y curiosamente, y es algo que iba a hacer ahorita que hicimos el corte, ya para finales del siglo XVIII, las misas de Aguinaldo, los festejos, ¿no? De estos 9 días, salen de los conventos y empiezan a hacerse en los barrios, empiezan a hacerse en las casas, y poco a poco van permeando, ¿no? Les decía, los cantos propios del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se convierten en villancicos, la representación teatral se convierte en lo que ahora conocemos como las pastorelas, las frutas y los dulces, pues bueno, son los aguinaldos que ahora conocemos, y poco a poco va permeando esa gran tradición tan hermosa, tan llena de alegría, tan llena de colorido, y como bien decía hace ratito el profe Cos, ¿no? Hay que seguirla disfrutando en familia, ¿no? Justamente recuerden que es la familia, como la Sagrada Familia, donde nace Jesucristo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos inculcar a Jesucristo, empecemos por nuestra familia y justamente recordando este gran sentido de las posadas. Acompañar a José y a María en este caminar desde Egipto hasta que nace nuestro Señor Jesucristo en la tierra de Belén. Y vamos precisamente a acompañarlos, vamos a preparar este terreno, vamos a preparar nuestro corazón para que pues precisamente nuestro Rey de Reyes pueda nacer en él, que sea un lugar digno donde pueda nacer. Que al final ese es, para eso es este tiempo, ¿no? Para estar listos
para esa gran venida que siempre esperamos. Sí, efectivamente, bueno, ya lo tocamos en algún otro momento, esta primera venida, ¿no? Esta primera venida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual se encarna. Quisiera hacer como tratar de tener en mente que justo nosotros acompañamos a María en estos últimos días, ¿no? En esos días que seguramente para los mamis, me ha tocado verlo, pues son a veces los más complicados, ¿no? Cuando pues ya, ya el bebé está grandecito, ya pesa, es difícil dormir, ¿no? Ahora imagínense, pues, estas situaciones propias del embarazo en un camino, no en un viaje. Nosotros siempre representamos, pues, que María va arriba del burrito, ¿no? Entonces, imagínense esas situaciones tan difíciles. Entonces, sí quisiera yo que justo en estos momentos, antes de la Navidad, recuerden que el centro de la Navidad es obviamente nuestro Señor Jesucristo, pero que así como María vino a nosotros a través de Jesucristo, también nosotros vayamos a Cristo a través de María. Y estas posadas, estos 9 días previos a la Navidad, son un momento muy acorde justamente para recordar que María es la llena de gracia, la elegida por Dios para ser la madre de su Hijo. Y qué mejor, ¿no?, que rezar un Ave María. Yo sé que a veces puede ser un poco difícil, un poco pesado, ¿no? Rezar todo el rosario, pero pues hagamos el intento por al menos rezar algunos de los misterios gozosos, ¿no? Y recordar que justamente María es la llena de gracia, a través de ella vino, se encarnó Jesucristo, está con nosotros, y que María, como Madre de Dios, también nos alcanza muchas gracias de su parte. Sin duda es una muy buena reflexión y una muy buena invitación que debe estar siempre, siempre presente. Vamos a darnos esa oportunidad, esa posibilidad de otorgarle este regalo a nuestra madre, este acompañamiento. Tal vez, sí, con flores en su nicho, en su altar, pero también a través del rezo, a través de la oración, que se eleven al cielo pues como perfume para nuestra madre. Entonces, sin duda que ese sea nuestro presente en estos días de acompañamiento, en estos días de preparación y por supuesto de alegría. Sí, porque imagínense, si estamos en este acompañamiento, en este rezo, con la madre de Cristo, no, bueno, qué mejor, ¿no? Qué mejor forma de estar bien con Dios. Claro, efectivamente. No obstante, sí quisiera traer, permítanme echarme un gol, ¿no? Otra parte de este pensamiento agustiniano acerca justamente de María. San Agustín dice algo muy hermoso, dice, María es más feliz por ser la discípula de Cristo que por ser la madre de Cristo. Y María no pudo haber engendrado a Cristo en su seno si antes no lo hubiera tenido en su corazón. Fíjense qué hermoso. Y en este sentido, pues sí, sabemos que María es la llena de gracia, que ella fue elegida, pero justamente ella es la primera creyente, la que desde el inicio sabe que a quien espera es al Hijo de Dios y la que está con él hasta el momento de la cruz, ¿no? Obviamente, por eso, ¿no? Se dice que una espada, ¿no? Dice el justo Simeón, atravesará su corazón por este dolor tan grande, pero ella seguramente, humanamente, a pesar de que no entendía muchas cosas, ¿no?, de las que hacía su hijo, creía en él como el Hijo de Dios. Yo creo que esto es lo importante. Y esto tiene que ver mucho con la fe. A veces no entendemos las vicisitudes que pasan en nuestra vida, no entendemos por qué ciertas complicaciones, pero cuando entramos en la dinámica de Dios y vemos las cosas con fe, muchas veces, o diría yo siempre, que ya pasó esa vicisitud, que ya salimos de ese bache en la vida, ¿no? Nos damos cuenta por qué Dios nos puso ahí, por qué nos permitió tener esa experiencia. Y al igual que como pasa con la piñata, una vez que hemos rompido, que hemos roto, perdón, esa piñata, ese pecado, vienen todas las gracias de Dios. Y así es la vida del cristiano, ¿no? Justamente hace poco, ayer o antes leía, ¿no?, que decía Francisco que la naturaleza de la iglesia es estar en crisis. Y es justamente por eso, porque vas creciendo, las crisis te permiten crecer, siempre y cuando te tomes de la mano de Dios y eches mano de la gracia que día a día te regala. Las crisis precisamente nos tienen que servir para eso, para, si es que ya está presente, darle un sentido, darle un significado. También, por supuesto, amigos, amigas que nos acompañan, si van teniendo alguna duda, si van teniendo alguna pregunta, nos la pueden hacer llegar
aquí a los comentarios en Facebook y por supuesto también a la brevedad, pues les daremos respuesta. También, ¿por qué no? Si nos quieren compartir sus adornos, sus árboles de Navidad, cómo los adornan, cómo es que viven estas posadas. ¿Sabían, no sabían todo esto que les estamos platicando? ¿No saben? Pues también el programa lo hacemos todos en comunidad, ¿no? Así es muy importante que estén en contacto con nosotros y que compartan. Todo esto es para ustedes y por ustedes y para que aprendamos y para estar todos juntos entendiendo y sabiendo y sobre todo realizando, ¿no? Todo lo que uno aprende precisamente es eso. Tú de repente entras en un momento en el que no entiendes, no sabes, igual a mí me gusta decirlo así, ¿no? Te sientes como en el centro de un huracán y todo te da vueltas o cuando vas a entrar a la cuerda y no sabes en qué momento vas a entrar, ¿no? Y no entiendes, pero al final es una realidad eso que dice Unai, al final sí entiendes, o sea, sí de verdad, ¿no? Te suena de repente cliché de Dios sabe por qué hace las cosas y cuando estás en ese momento de crisis no alcanzas a comprenderlo, pero cuando sales realmente te das cuenta que sí, ¿no? O sea, sí pasan por algo las cosas y sí es tu momento y sí es cuando tienes que aprender, pero hay que aprovechar esas oportunidades, esos momentos de crisis y realmente aprender. Sí, efectivamente, quisiera recordar una anécdota, no sé si ya la compartí con ustedes, pero en alguna ocasión le preguntaban a Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Qué pensaba acerca del aborto? Y ella decía, muy sabiamente, dice, si María hubiera abortado, no hubiéramos tenido redentor. Y traigo esta colación justamente por eso que dice usted, Miss Moni. María se encontraba en una situación completamente difícil, ¿no? Ella, según las leyes judías, podía morir apedreada, ¿no? por haber quedado embarazada de alguien que no era su esposo, ¿no? En este caso, San José. Pero ella creyendo en Dios, ¿no? Teniendo su fe en lo que le dijo el ángel Gabriel, que sería cubierta por la sombra del Espíritu Santo y sería llamada beata de todas las naciones, ella cree en esta palabra y aunque sabe que se encuentra en una situación prácticamente de muerte, ¿no? De peligro de su vida, ella decide decir sí, ¿no? Ella acepta, ¿no? Es ella que da María. Entonces, justamente, como bien dice Emis, pues no nos dejemos vencer por las vicisitudes de la vida. Dios está con nosotros y como dice Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Sin duda, entonces siempre recordar esta cuestión que debe estar siempre también muy presente. Pues bien, estamos llegando al final de este segundo bloque, ahora con nuestro árbol de Navidad, el árbol institucional, pues, como testigo. Entonces, pues, estamos y nos vemos en el siguiente bloque. Volvemos. Pues bueno, ya estamos aquí. Miren qué bonito. Déjame me hago para que vean. Ya les dijimos que estaba bonito. Pues bueno, ya estamos en nuestro tercer segmento, Fray. Amigos, les queríamos mostrar lo bello. Me van a decir que no, ¿verdad que no? Entonces, pues continuamos, Fray, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, Ay, estábamos perdón. justamente en esta parte de cómo pues las posadas han ido evolucionando, han ido cambiando y que hoy por hoy los elementos que son típicos de las posadas, originarios de las posadas, se conservan, obviamente de algún modo cambiados, pero se conservan. Entonces es muy importante que aprovechando estos elementos, igual divulguemos la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como le decía, pues no olvidemos que acompañamos a José y a María en este peregrinar, ¿no? En su camino de Egipto hacia el momento en el que nace nuestro Señor Jesucristo en la tierra de Belén. Entonces, continuamos aún con los cantos, ¿no? Con los villancicos, con el rezo del rosario, con la petición de posada, con las piñatas, ¿no? Y un poco separado, pero también aún conservamos las pastorelas. Sé que sobre las pastorelas hay 10.000 versiones, hay 10.000 pastorelas, unas son más coloradas que otras, ¿no? Pero justamente algo importante que debemos de rescatar en las pastorelas es que, al final de cuentas, como decíamos, es la gracia de Dios, ¿no? La que vence al final de cuentas, que el bien triunfa sobre el mal, que el mal no tiene la última palabra, ni la muerte tiene la última palabra,
sino justamente la gracia de Dios, el amor de Dios que lo llevó a que su Hijo se encarnara, ¿no? A entregar a su Hijo para que se encarnara, se hiciera hombre entre nosotros a través de María y darnos su vida plena. Es muy importante recordar, y es otro elemento muy agustiniano, que Cristo al momento de hacerse hombre le permite al hombre hacerse Dios. Fíjense qué hermoso. El Hijo de Dios al momento de hacerse hombre se hace hombre y eso le permite al hombre convertirse en Dios. Recordemos que todos aquellos que hemos sido bautizados, ¿no? Morimos con Cristo para resucitar con Cristo. Significa que tenemos la adopción filial por parte de Dios Padre. Nosotros también somos hijos de Dios Padre a través de Jesucristo y con esto justamente nosotros también podemos obtener la vida eterna, ¿no? Ver a Dios cara a cara tal cual es, dice San Pablo, y en ese sentido justamente las posadas, ¿no? Las pastorelas deberían de enriquecernos en esta idea, ¿no? Seguramente lo saben, quiero compartirlos. Cuando los judíos celebran la Pascua, involucran a toda la familia, es una comida familiar. El abuelo o la persona mayor en la casa es el que empieza la ceremonia y involucran a los niños, ¿no? Le preguntan, oye, ¿sabes por qué se ha recogido todo el pan que no tiene levadura? Oye, ¿sabes por qué sucedió esto? Y justamente es una manera muy familiar, ¿no? Recordar los eventos de Dios en la vida. Lo mismo deberíamos hacer nosotros en las posadas, ¿no? Involucrar a nuestros niños, como decía, explicarles el por qué hacemos la posada, qué significa, ¿no? La petición de posada y sobre todo el momento más alegre, qué significa que rompamos la piñata. Como bien decía el profe Cos, divertirnos no está en contra, ¿no? De evangelizar, al contrario, ¿no? Hicieron los frailes agustinos a través de los cantos, a través de la alegría, evangelizaron y de qué manera, ¿no? Que hasta el día de hoy se siguen celebrando las posadas. Y hay un defecto que no tiene ningún santo, y esa es la tristeza. Entonces, aquellos que creemos en Cristo, encarnado, muerto y resucitado, no podemos estar tristes. Y es todo esto, Fray, que nosotros ya hacíamos esa reflexión, ¿no? Que la iglesia no es algo aburrido o algo en lo que nada más vamos a ir a darnos golpes y a estar rezando, ¿no? Sino el realmente conocer que hay cosas divertidas. Recuerdo que también en ese retiro se platicaba, ¿no? Que teníamos que conocer a Jesús, que también fue niño y que también daba lata, y yo les decía, ¿no? Se le perdió a su mamá, se le escapó, ¿no? O sea, él también hace cosas, él también hizo cosas, ¿no? Y vivió cada etapa y la vivió como la tenía que vivir, como niño, como adulto, como adolescente. Entonces, entender eso, que saber o que mostrarle a los niños el verdadero significado no es porque va a ser aburrido, sino efectivamente, como usted dice, Fray, no estamos peleados, como dice Ángel, ¿no? Para nada quiere decir que no te vas a divertir y que nada más vas a estar rezando y que tienes que estar callado. ¿Sí? Tienes que aprender porque siempre tenemos que saber la razón por la cual se hacen las cosas, la historia que usted ya nos comentó, pero que se pueden divertir. Y sin duda alguna, perdón, pero me quité la palabra de la boca, algo muy interesante es que justamente en los retiros que hemos tenido últimamente con los chicos, ¿no? El que vamos a tener este fin de semana, mañana empezamos, terminamos con el sábado en la mañana, ¿no? Con una velada aquí, pues en la fogata quemando bombones y quemando salchichas, va a ser algo muy divertido, ¿no? Y justamente aquí también es donde se experimenta Dios, ¿no? La alegría de compartir, la alegría de convivir, la alegría de estar juntos, la alegría de gozar juntos sanamente. Entonces, no está jamás, ¿no? Perdida separada la diversión del Evangelio. Y justamente decía, algo que no tenían los santos era ser personas tristes. Así es, y lo hablábamos hace algunos programas, la alegría de ser católico, la alegría del cristiano, una alegría siempre presente, una alegría que nace del corazón. Entonces, sin duda, estos días estará tal vez más a flor de piel esta alegría, pero también que nos sirva para esta reflexión que nos lleve a la felicidad, al gozo, a este gozo en el alma, ¿no? Como esta alabanza, como este canto. Entonces, alegría, hermanos, nuestro Dios está vivo, es un Dios vivo
alegría, hermanos, porque Cristo ya viene, Cristo va a nacer. Y así es, efectivamente, y justamente en este sentido, y a veces, creo que a veces somos un poco egoístas, ¿no? Se nos olvida compartir esta alegría de vivir. Y qué mejor compartir esa alegría de vivir con las personas que a veces les cuesta trabajo la vida, ¿no? Que por las preocupaciones, por las dificultades, por las vicisitudes, por los problemas propios, ¿no? La vida, más que ser una alegría, pues es una tristeza o un peso. Y en este sentido sí quisiera yo traer a colación algo muy importante que tiene que ver con la Navidad, específicamente con estos 9 días en los que celebramos las posadas. Como les decía desde el inicio, estas posadas están vistas en acompañar a José, a María, a Jesús en el vientre de María, en este largo camino desde Egipto hasta Belén, donde nace nuestro Señor Jesucristo, donde le dan los dolores del parto a María, ¿no? Y ahí nace nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy, ¿no? Tristemente, en muchas regiones del mundo, pues encontramos personas que tienen que hacer exactamente lo mismo. Tienen que hacer una travesía, dejar sus lugares de origen para ir a buscar nuevas oportunidades, para ir a buscar seguridad para ellos y para sus familias, para sus hijos. Y se convierten justamente en el José, en la María y en el niño Jesús de nuestros tiempos. Y tristemente, en México, cada vez es un fenómeno más común, ¿no? Ver a nuestros hermanos inmigrantes en los cruceros pidiendo limosna, verlos arriba de los trenes, verlos debajo de un puente o simplemente caminando, ¿no? Buscando una mejor calidad de vida. Y en ese sentido sí quisiera yo traer a colación este mensaje también evangélico. Como decíamos, una de las cosas, uno de los pecados capitales es la envidia y la avaricia, ¿no? No querer compartir los dones que tenemos. Y tan simple y tan sencillo. No solamente, dice San Agustín, nadie es tan pobre para no tener nada que compartir, ni nadie es tan rico para no tener nada que recibir. Entonces, siempre tenemos algo que compartir y quiero que de manera muy especial, de manera muy particular, tengamos en mente a esos hermanos nuestros, ¿no? Decía el Papa a los jóvenes italianos, no crean que ellos vienen de vacaciones, ¿no? Ellos justamente buscan un lugar mejor, buscan mejores oportunidades y así como María, como decía hace rato, María, José y el niño Jesús lograron llegar hasta Belén con la ayuda de muchas personas desconocidas, pero que les abrieron su corazón, les abrieron las puertas de su hogar, les dieron esa seguridad. También nosotros ahora como cristianos estamos llamados a eso. Con esos hermanos nuestros, abrir las puertas de nuestro corazón, no cerrar nuestro corazón a las necesidades de los demás. En la medida de lo posible, pues abrir las puertas de nuestra casa, compartir nuestros bienes, tal vez un pan, tal vez una ropa, ¿no? Tener en cuenta que de ese mismo modo Jesús, José y María tuvieron que atravesar su camino desde Egipto hasta Belén. Entonces, es muy bonita esta parte reflexiva totalmente, pero también que nos anima, que nos recuerda esta felicidad, que nos recuerda este gozo. Y precisamente eso hay que compartir. Vamos a compartir esta alegría, vamos a compartir este gozo. Y más en estos días, en estos años, estos meses que han sido azotados por esta terrible pandemia. El mundo necesita mucha alegría, el mundo necesita mucha paz. Que podamos ser nosotros, los católicos, los cristianos, quienes podamos dar esa paz, esa alegría a quienes no lo tienen bonito. Y es que hay que ponernos a pensar, ¿no? Y yo siempre lo digo, ¿qué tan mal puedes estar que tengas que tomar la decisión de dejar todo lo que tienes y exponerte de esa forma, ¿no? Entonces hay que ser empáticos y poner en nuestras manos, a poner a trabajar todas esas obras de misericordia que al final también son parte de nosotros los católicos. Sí, efectivamente, y ahorita justamente que el profe Cos comentaba, ¿no? De esta alegría de vivir y hablaba acerca de la pandemia. Yo creo que muchos de nosotros vimos alguna vez esa noticia en la cual cuando España fue uno de los países más golpeados al inicio de la pandemia, que es una población mayoritariamente mayor, entonces saben que al inicio de la pandemia le pegó mucho a las personas mayores, hubo muchas defunciones en aquel país.
pues la gente se encerró, ¿no? Estaba hasta el ejército en las calles, ¿no? Procurando que la gente no se movilizara. Y recuerdo una imagen que un monasterio de religiosas lo que hacían es que se ponían en el balcón de su casa, ¿no? Y desde ahí cantaban. Pues todas las personas que estaban alrededor de su casa podían salir a sus balcones, ¿no? Y podían escuchar esta alegría, ¿no? Este canto esperanzador. Y justamente es eso, ¿no? No creamos que únicamente tenemos que desprendernos de algo de nuestro bolsillo para poder compartir. La alegría de la vida no es una moneda, no es un billete, no es un cheque, no es una tarjeta. Se puede compartir también la alegría de la vida, la alegría, decía Miss Moni, de la inocencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que se hizo niño, ¿no? Y que sonreía y que también lloraba y que seguramente hacía travesuras, jamás con el afán de dañar a nadie, pero era un niño, ¿no? Y demos gracias a Dios que justamente también aún en estos momentos de pandemia, pues tenemos la alegría de tener seres queridos nuevos en nuestra familia, ¿no? Que han nacido en una situación especial, en una situación particular, pero que la vida siempre es un don de Dios. Y a través de estos niños, Dios nos sigue dando esta alegría continuamente de vivir. Enseñémosle, ¿no? Que a pesar de las vicisitudes, a pesar de las situaciones a veces trágicas, difíciles, complicadas, siempre está esa alegría de vivir. Y como bien decía, ¿no? Esta alegría de ser cristianos, esta alegría de creer en Cristo, ¿no? Que se hizo hombre por nosotros, que abrazó a sus discípulos, ¿no? Que compartió con ellos, que compartió el pan con ellos y con nosotros, con todos nosotros que creemos en Él, comparte la vida eterna. Y así es, vamos a compartir esta vida eterna, vamos a compartir esta alegría, Moni. Pues sí, entonces, muchas gracias por esta reflexión. Yo creo que a todos nos deja pensando, ¿no? ¿Qué puedes dar tú? Como dice Faray, no siempre tiene que ser algo económico o algo físico, también puedes dar tu compañía, tu escucha, un abrazo, aunque no tenemos que abrazarnos, pero podemos abrazarnos, que sienta a las personas que no están solas, porque tristemente esta pandemia nos ha llevado a situaciones muy difíciles a algunas familias, ¿no? Entonces, el saber que no están solos, que cuentan con alguien más, eso es importante y eso también es acompañar. Sí, sin duda, yo creo que una de las cosas que más vale la pena, ¿no? Que son más ricas de las cuales podemos dar justamente nuestro tiempo. Y el tiempo a través de la compañía, a través de la escucha, a través simplemente, y a veces es tan sencillo, ¿no? Ahora con todos los medios de comunicación, un hola, ¿cómo estás? Es de tu vida, ¿no? Con aquella persona que sabemos que tiene un lugar especial en nuestro corazón, pero que a veces por desidia, por trabajo, por lo que sea, no nos hemos comunicado con esa persona. Yo creo que a quién no le gusta, ¿no? Recibir un mensaje de un querido amigo que hace mucho tiempo no le escucha. Entonces, es tiempo justamente de compartir esa alegría de vivir, que si en este momento tal vez no podemos estar juntos, sabemos que yo guardo un lugar en el corazón del otro y esa persona guarda un lugar especial en mi corazón. Entonces, no nos dejemos hacer menos en esa alegría, ¿no? Compartamos esta alegría de vivir y como les decía, con estos niños chiquitos que van haciendo, ¿no? Que son dones de Dios, enseñémosle la alegría de vivir. Y qué mejor que la Navidad, ¿no? La vida nueva, la vida que se renueva, la vida que Dios nos regala y que se va haciendo madura. Entonces, con todas las luces, con todos los cantos, con todos los villancicos, no por nada la Navidad es uno de los momentos más hermosos de todo el año que podemos vivir. Así es, entonces pues estamos en este tiempo de espera. Y precisamente hablando de tiempo, pues nos acabó el tiempo por esta emisión. Muchas gracias a Fray Jesús por regalarnos precisamente parte de este tiempo, parte de este conocimiento y precisamente compartirlo con todos ustedes, amigos que nos acompañan. Moni. Sí, muchas gracias por permitirnos mostrarles a nuestros amigos parte también insistimos, de esta decoración tan bonita. Y no la pueden ver, pero de verdad que hay una piñata hermosa, que a lo mejor por ahí pueden ver en el flyer. Y muchas gracias por habernos acompañado. Compartamos, demos lo que podamos dar, no lo echemos en saco roto. Ponte a pensar que si tú estás bien, perfecto, da gracias a Dios, pero hay gente que no.
y da lo que puede hacer. Efectivamente, agradezco la invitación y agradezco al profe Cos, a la maestra Mónica, que me haya permitido estar aquí con ustedes. Esta es su casa, profes, y es un gusto estar con ustedes nuevamente y ojalá nos podamos ver pronto. Que pasen todos muy felices fiestas, un gran abrazo de corazón en Cristo nuestro Señor, que nació y se hizo hombre entre nosotros. Muchas felicidades. Pues muchas gracias, muchas felicidades y pues nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta la próxima.